Y en el cuerpo carotidio. En el cuerpo carotidio, los cuerpos carotidios. Ajá. Entonces, estamos hablando de que cuando yo estimulo a los vasoreceptores, significa que los estimulo porque la presión arterial es baja y significa que yo necesito elevarla. ¿A través de qué mecanismo? Vasoconstricción. Si yo disminuyo la luz del tubo, la presión va a aumentar. Pero si yo no estimulo a los vasoreceptores, o sea, a la contraria, o sea, si yo detecto una presión alta, pues entonces ahora el estímulo va a ser inhibir esta vasoconstricción a través de la vasodilatación. Y entonces ahora con esto favorezco que la luz del vaso sea más grande y por ende la presión arterial baje. Entonces básicamente, ¿cuál de estos factores estoy modificando? La resistencia La vascular. resistencia vascular. Exactamente, porque yo estoy modificando las resistencias vasculares periféricas, sobre todo, porque como bien lo dijo, me parece que fue Antonio, se encuentra en el callado aórtico. Entonces también puedo modificar la distensibilidad de la aorta para favorecer una menor presión desde la salida del corazón, ¿no? Entonces yo puedo modificar estas dos a través de la estimulación de los vasoreceptores. Vámonos con el siguiente. Los quimiorreceptores también tienen que ver con la presión arterial. ¿Para qué me sirven los quimiorreceptores? Que de hecho ya los mencioné, los mencionamos en la unidad de pulmonar. Estos actúan cuando hay hipoxia, ¿no? Cuando hay falta de oxígeno. Ajá, Son los entonces, responsables de la respiración, ¿no? no son responsables de la respiración, serían los pulmones, más bien son responsables de la medición Bueno, de de los la cambios. regulación. Exactamente. O sea, indirectamente la regulación sería a través de los pulmones por la detección de estos cambios osmóticos. Y en este caso, un factor que me determina la osmolaridad sería la presencia del CO2 y la presencia del oxígeno. Si el quimiorreceptor detecta exceso de oxígeno, exceso de CO2, ¿qué va a favorecer? ¿Cómo elimino el CO2? Con la hematosis, ¿no? En el intercambio gaseoso. Y entonces, ¿qué hago a nivel pulmonar? ¿Aumento o disminuyo la frecuencia respiratoria? Aumenta. Aumenta la frecuencia respiratoria. Si yo detecto poco CO2, entonces ¿ahora qué hago? Disminuir la frecuencia. ¿Disminuye? Disminuye la frecuencia respiratoria. Ahora, ¿están de acuerdo que ahorita solo estoy hablando de pulmones y niveles de CO2 y oxígeno? ¿Por qué? Porque estos niveles indirectamente me regulan la presión arterial. ¿Qué definición hablé que me incluía la presencia de oxígeno y CO2? ¿Qué definición me contemplaba a ambos? ¿O tenía relación con oxígeno y CO2? Podría ser la hematosis, ya que hay un intercambio de ambas moléculas. Ok, estoy de acuerdo, pero definición de las que hemos visto en esta clase, en cuanto a las primeras que hablé de la presentación. ¿Qué definición relaciona también CO2 y oxígeno? Pues A ver si a mí se me ocurre la presión sistólica. Ok, ¿ya la dijiste, Osiris? ¿Cuál era? La presión media. Presión arterial media, porque yo les dije que la presión arterial media me indica la presión con la que se perfunden los tejidos. Y entonces, si hablo de perfusión, estoy hablando de llegada de oxígeno a los tejidos y eliminación de CO2. Si la presión arterial media es baja, esto quiere decir que ni está llegando suficiente oxígeno a los tejidos y se está acumulando CO2. Y entonces esto estimularía directamente a los quimiorreceptores porque dirían, no hay suficiente presión para, para irrigar a los tejidos, necesito aumentarla. Y entonces, a través de los quimiorreceptores indirectamente, puedo estimular por sistema nervioso
el aumento del tono de los vasos sanguíneos, es decir, una vasoconstricción, para tratar de asegurar una presión arterial alta, presión arterial media elevada, y con ello favorece el intercambio de oxígeno y la eliminación del CO2. ¿Sí queda claro eso? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Entonces tengo, ok, en este caso, ¿qué factor estaría viendo modificado a través de los quimiorreceptores? Bueno, ahí podría ser también lo que es la distensibilidad de la aorta y podría también influir lo que es el volumen de la sangre, ¿no? Que se está bombeando. Pudiera ser, porque entonces podemos estimular directamente al corazón para que bombee más sangre y con ello aumenta la presión arterial, pero sobre todo los quimiorreceptores, al igual que los varoreceptores, me van a favorecer el aumento de las resistencias vasculares periféricas. ¿Sí? Entonces, en realidad todos van de la mano, pero vamos como yendo a dónde pueden aportar más, ¿no? Aquí, nada más como comentario para todos, estoy viendo que solo algunos están participando. No sé si los otros están en la clase o no. Lo mismo les mencioné al otro grupo en algún momento, no hoy. La presencia en la clase no es suficiente para demostrarme que están aprendiendo o que están haciendo algo por la clase, ¿eh? Entonces tampoco se confíen porque con que ya haya pasado lista es suficiente como para que acrediten la materia. Solamente lo dejo ahí como comentario y tómelo como lo deseen, pero básicamente si no me demuestran que están aportando a la clase, no va a ser suficiente para acreditarla. Vámonos con otro tipo de regulación de la presión arterial a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Quién me recuerda el eje completo del sistema renina-angiotensina-aldosterona? ¿Cómo fue su pregunta, profe? Perdón, es que se me está cortando. Ajá. ¿Quién me recuerda cuál es el eje completo del sistema renina-angiotensina-aldosterona? Ese se puede activar cuando hay una baja perfusión y se va a liberar renina en el aparato yuxaglomerular y de ahí se va Ajá. a producir angiotensinógeno, me parece que en el hígado, y de ahí se va Bien. a producir la angiotensina 1. Y Ajá. a través por la enzima de convertidora no, sí, por la ECA, que se va a producir creo que en el Ajá. pulmón, se va a llevar se va a producir la angiotensina 2. Ajá. Y esta va a liberar principalmente aldosterona y de ahí va a cumplir los diferentes mecanismos para que se pueda elevar la perfusión. Bien, perfecto. Entonces, yo integrando... bueno, ¿dónde se libera la aldosterona? Solamente. Sería en la glándula suprarrenal. Ajá, corteza suprarrenal específicamente. Entonces, como lo mencionó su compañero, tenemos todo este eje que se activa cuando el riñón detecta baja presión arterial, el aparato yuxtaglomerular, o sea, a través de la hipoperfusión al sistema yuxtaglomerular, se desencadena la liberación de renina. ¿Qué es la renina? ¿Es una hormona? ¿Es una enzima? ¿Es qué? Una enzima. Una enzima, perfecto. Entonces, el hígado todo el tiempo está secretando angiotensinógeno y este angiotensinógeno anda viajando por la circulación sanguínea todo el tiempo. Pero en el momento en que se detectan bajas concentraciones de oxígeno a nivel yuxtaglomerular, el riñón, aquí me faltó poner el riñón, va a secretar
va a secretar la renina. Esta renina, entonces, ahora sí, lo que va a ocasionar es que el angiotensinógeno se transforme en angiotensina 1, justamente cuando el angiotensinógeno pase por la circulación renal. Entonces, aquí tenemos, ¿no?, la acción de la renina. Luego, el angiotensinógeno 1, angiotensina 1, perdón, tiene un efecto vasoconstrictor, pero no tan potente. Y entonces, cuando pasa por los capilares pulmonares, los pulmones tienen una enzima llamada enzima convertidora de angiotensina. Ajá, alias ECA, y en ese momento angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2 con un efecto vasoconstrictor más potente. Y entonces aquí ya empiezo con el efecto de vasoconstricción para tratar de regular la presión arterial. Pero por otro lado, esta angiotensina 2, esta vasoconstricción a nivel de la corteza suprarrenal, me favorece que la propia corteza libere al torrente sanguíneo aldosterona. ¿Qué va a hacer la aldosterona? Elevar la presión arterial. ¿Cómo? Puede promover la reabsorción de sodio Perfecto. ¿En dónde? en el túbulo proximal. O sea, estoy hablando que a nivel renal, la aldosterona favorece la reabsorción de sodio, y siempre que reabsorbemos sodio, ¿qué se reabsorbe consigo? Potasio. 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 No, es una bomba sodio-potasio. Ustedes recuerden que entra sodio, sale potasio. Pero cuando entra sodio, ¿qué se lleva consigo?